predicación de la palabra, hermanos. Ahora vamos a esta lección, la lección número 23 de nuestro libro. Antes de empezar, pues vamos a poner esta lección en las manos del Señor, que sea Él el que nos hable, que nos enseñe, para poder aplicar esta palabra solamente por medio de su bendito Espíritu. Bendito Señor y Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque nos has hablado por medio de tu palabra. Te rogamos que en esta enseñanza, Señor, también igualmente sea tu bendito Espíritu el que nos enseñe, Señor. El que también, Señor, llene mi boca de esa palabra que tú quieres, Señor, que nos llevemos en esta mañana. Te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, es la lección 23, andar en santidad. Si recuerdan ustedes, la lección anterior nos basamos en el libro de Colosenses. Si usted leyó la lección 23, puede desconcertarse un poco porque voy a utilizar la cita para dar seguimiento a la lección anterior de Colosenses. La razón es porque la cita base de la lección 23 hablaba o limitaba el tema al adulterio, la fornicación, para hablar de la santidad. Y creo que Colosenses, en base al tema que el mismo autor cita, creo que es más exhaustivo, por así decirlo, ¿verdad? Y sería más enriquecedor darle continuidad al mismo libro que estudiamos la semana pasada. Aclarando esto, si alguien recordará algo de lo que vimos la semana pasada, si no hay, vamos a dar una breve introducción. Hablamos de la santidad en la iglesia de forma, hermanos, corporativa, de forma como cuerpo. La iglesia era amenazada por la herejía y por el legalismo, ¿verdad? Eran dos enemigos que atacaban a la iglesia de forma conjunta, completa. Pero en esta lección vamos a ver cómo cada creyente es responsable de la santidad de la iglesia. Cada creyente es responsable de la santidad de la iglesia. También recordaremos que es la obra de Dios en Cristo la base de nuestra salvación, pero también de nuestra vida cristiana. Vamos a ver un ejemplo que tocamos la clase anterior, que es el simple hecho de las estructuras de las cartas del Nuevo Testamento. Empieza siempre con un aspecto doctrinal y usted se va a dar cuenta que después con un aspecto práctico. Por ejemplo, vaya usted rápido, vamos a dar, como dicen, una escaneadita, el libro de Efesios, para darle a entender lo que vimos un poco en la lección anterior. Efesios. Pablo tiene que hablar muchas cosas a la iglesia de Éfeso. Tiene que hablar, es su deseo hablar de los deberes de los esposos con las esposas, de las esposas con los esposos, de los siervos con sus amos, de los amos con los siervos. Pablo en Efesios también toca el tema de los hijos con los padres con los hijos, los deberes de uno hacia el otro. Pero no vamos a ver a Pablo diciendo lo siguiente. Pablo no comienza diciendo, Efesios capítulo 1, esto es una ilustración, ¿verdad? O sea, Pablo no empieza diciendo, Pablo apóstol y siervo de Jesucristo a los hermanos que están en Éfeso. Esposas, amad, o esposos, amad a vuestras esposas. Él no empieza así la carta. Observe cómo empieza la carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y si sigue leyendo, el apóstol Pablo tiene una forma de escribir sus cartas, y él empieza lo que Dios hace por su iglesia. Antes de enfocarse en deberes, en conducta, en la ética,
el apóstol Pablo enseña lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo a la iglesia. Esta es una forma que debemos de entender también la santidad. No podemos desligar los deberes éticos, morales, que evidentemente Dios pide y exige, sin olvidar primeramente lo que Dios hace a favor de nosotros y nos capacita para hacer. La santidad tiene dos aspectos, hermano. Creo que esto ya lo sabemos y a expensas de sonar reiterativo, voy a recordarlo. Primer aspecto, la santidad tiene un aspecto donde Dios evidentemente separa a alguien y eso lo convierte en una persona que podemos llamar santo. ¿Cómo pasa esto? Recuerda el pasaje del apóstol Pablo a los Corintios. ¿La iglesia era una iglesia sana? ¿O es una pregunta la iglesia de Corinto? ¿Verdad que nadie se atrevería a decir que la iglesia los hermanos llevaban a juicio a otros hermanos? Había disputas entre los dones. Unos creían que el que hablaba en lenguas era superior al que no hablaba en lenguas, el que profetizaba era superior al que hablaba en lenguas. Y había ese tipo de disputas. Pero el apóstol Pablo empieza diciendo a los santos que están en Corinto. En un aspecto, la iglesia es santa porque es apartada para Dios. Pero la otra cara de la moneda en la santidad es que hay un aspecto que también es progresivo. Todo aquel que ha creído en Jesucristo para salvación es santo. Pero a la vez tenemos toda la responsabilidad de seguir creciendo en santidad. Leí un símil, que había una analogía con un soldado. En un ejército, más allá de la categoría o nivel o la jerarquía que se tenga, un cabo, soldado raso, comandante, un capitán, un general, todos representan a ese ejército y cualquiera de ellos es un representante de tal o determinada nación. Pero a la vez hay niveles o jerarquías. Algo así pasa con la santidad. Desde el creyente que va incorporándose al cuerpo de Cristo, esa persona es santa. Pero esa santidad es a la vez progresiva. Un ejemplo sería el mismo apóstol, ¿verdad? Él podría determinar como un general dentro del cuerpo de Cristo en base a esa unión que tuvo, esa comunión con Cristo. Y nosotros podemos ser, alguno de nosotros como yo, ¿verdad? Me considero fuera un soldado raso, ¿verdad? Apenas me estoy inscribiendo estoy haciendo la mili, como dicen los españoles. Entonces, un aspecto somos separados para Dios y en otro aspecto vamos avanzando poco a poco en el camino del Señor. No olvidemos esto, porque de olvidar esto podemos caer en cierta injusticia, ¿verdad? Hacer reclamos a hermanos cuando probablemente apenas empiezan en el camino del Señor y su caminar es gradual, como ha sido de nosotros que nos hemos deshecho de muchas cosas en el caminar del Señor, en nuestra conducta, en nuestros actos, pero también es una forma gradual, ¿verdad? En que el creyente crece a esa imagen de nuestro Señor. En base a lo que Dios ha hecho, hermanos, por medio de Cristo, ahora sí, le pido que vayamos al libro de Colosenses, a la carta de Colosenses. Colosenses 3. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, él se esmera en explicar a la iglesia de Colosas lo que Dios ha hecho por ellos en la persona de Cristo. Eso es lo que vimos en la lección pasada. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El versículo 1:15, ¿verdad? Empieza a describir lo que Cristo hace, lo que Dios hace por medio de Cristo en todo el capítulo. Pero ya cuando llega el capítulo 3, ahora sí, el apóstol Pablo
se esfuerza porque la iglesia haga lo que tiene que hacer, el aspecto de la responsabilidad como el creyente. Si yo fuera Pablo diría, bueno, ya les enseñé los que ustedes son, lo que Dios hizo por ustedes. Es como si estuviera parafraseando, ¿verdad? Ahora ustedes vivan en consonancia a lo que Dios, a la dignidad que Dios les ha dado por medio de Cristo. El creyente no es una persona que se esfuerza por seguir a Dios nada más y que toma la decisión de seguir a Dios porque tiene más fuerza de voluntad, etcétera, no. Dios lo ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Esta persona ha creído con todo su corazón al Señor por medio de la fe que Dios ha puesto en ella. Lo ha lavado con la sangre del Hijo de Dios y le ha dado su Espíritu Santo para que more en ella. Entonces esa persona es capaz de hacer lo siguiente. Capítulo 3, verso 5. Haced morir lo terrenal, dice el apóstol Pablo. Ya les expliqué lo que Dios ha hecho por ustedes. Ahora ustedes, dice, haced morir lo terrenal. Yo les preguntaría, ¿qué entienden ustedes por hacer morir lo terrenal? ¿Qué, hermano? ¿Qué sería la idea que se les viene a la mente? Dejar de hacerlo, exacto. Pablo comienza con pecados, fíjense hermano, capítulo 5, empieza con los pecados más escandalosos aparentemente, ¿verdad? Dice fornicación, pecados sexuales de índole sexual. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, etc. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué empieza con estos pecados diciendo el apóstol Pablo? Porque era lo más común dentro de una cultura grecorromana. Para el griego las relaciones hasta homosexuales eran permisivas para la cultura. Se dice que las personas adineradas o comerciantes tenían un adolescente que les hacía compañía y ese adolescente era, a vista de la sociedad, sabía que era con el cual tenía relaciones sexuales, o sea, era algo permisivo dentro de la cultura griega. Entonces el apóstol Pablo les empieza diciendo, esto ya no es algo común o lícito para ustedes. Hagan morir estas costumbres que no agradan a Dios. Para esto usa una figura el apóstol Pablo que es despojarse de algo y vestirse de algo. No sé si recuerdan esa lección que hace tiempo la vimos, despojarse y vestirse. Colosenses capítulo 3, 9 y 10. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Este pasaje. 3, 9 y 10. Amén. Gracias, hermana. Despojarse del viejo hombre. ¿Quién es ese viejo hombre? Como bien sabemos Pablo se refiere muy probablemente a Adán y a toda la consecuencia de su pecado y de su descendencia, ¿verdad? ¿Y quién es ese nuevo hombre? Es la persona de nuestro Salvador y Señor Jesucristo y su carácter. Despójense de todo la esencia pecaminosa que les dejó Adán, o sea, y los describe, ¿verdad? De esas pasiones desenfrenadas. No debí ponerme debajo del mini split, hermano. Cuando de clase, los maestros, yo les doy una lección, pero yo la acabo de aprender, me puse debajo del mini split. Entonces, la carta a los Efesios es un poco más exhaustiva con eso de despojarse y vestirse. Efesios capítulo 4. Acompáñenme al libro a la carta a los Efesios. Lo que hace el apóstol Pablo es reemplazar una conducta pecaminosa por una virtud cristiana. Él enseña que esa es la didáctica elemental para la santidad, ¿verdad? Ustedes ya tienen al Espíritu Santo, ustedes han sido lavados por la sangre del Cordero. Dejen de hacer lo que hacían antes de venir a Cristo.
4, verso 22. Si alguien lo puede leer, hermanos. Efesios 4, 22. Así es. El 22 y el 23, hermanos, por favor, renovaos. Amén. El 25 dice, por lo cual desechando la mentira, a veces esto lo vemos muy simple, pero para el apóstol Pablo no es algo, en esa simpleza hay mucha complejidad. ¿Por qué? La orden es, si ustedes antes de venir a Cristo, en ese viejo hombre, eran unos mentirosos, ahora ustedes tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes para hablar la verdad. Parece sencillo, pero una persona que a lo largo de toda su vida ha sido un mentiroso, donde una mentira muy probablemente te lleva a construir 2 o 3 o más mentiras de una cadena de mentiras, y dejar de ser un mentiroso, pareciera que, oye, qué fácil es decirlo, pero qué difícil es hacerlo. Pero el apóstol Pablo dice, haced morir lo terrenal. Ustedes pueden hacerlo no por sus fuerzas, sino porque el Espíritu de Dios está en ustedes y pueden hacer morir esto terrenal. El verso 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. Qué curioso, ¿verdad? Antes hurtaban y quitaban a la gente lo que tenían, pero ahora la lógica del apóstol Pablo es, trabaja y ya no vas a quitar, sino ahora vas a compartir. Si algún ladrón, el Señor lo salvó en su misericordia, dice, o sea, usted ya no va a robar, sino ahora vas a trabajar y dar al que necesita. Entendemos cómo una conducta pecaminosa tiene que ser reemplazada ahora por una virtud cristiana. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos de qué nos sacó el Señor. No me diga que, ¿verdad? Y me lo va a decir, creo yo. De la pornografía, del adulterio. Usted era un amante del dinero y a toda costa defraudaba y mentía, engañaba. Sea de lo que el Señor nos sacó, si usted era una persona mal hablada, de hecho, ese ejemplo lo cita el apóstol, dice en el 29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No sé si entre nosotros hay un mal hablado que el Señor los haya sacado, que de 10 palabras, una era medio buena, ¿no? Porque no era una buena, era una medio buena. Si usted es de ese segmento, ¿verdad?, de los que el Señor ha salvado en su misericordia, yo era una de esas personas. Al grado recuerdo que cuando estaba haciendo un servicio social en un juzgado, y entre abogados es muy común las malas palabras. Entonces, no era algo, digamos, extraño usar malas palabras en un juzgado donde muchas personas así hablan. Bueno, para que el juez me haya dicho que también era mal hablado, oye, qué boquita tienes. Yo no era cristiano. ¿Qué boquita tienes? Yo me cayó el 20. Para que ya en un ambiente así que está un poco no cristiano, por decirlo, me digan eso, se imaginará cómo era mí. Entonces el apóstol Pablo dice, si tus miembros los utilizabas, usa en otro pasaje, para la corrupción, ahora que estás en Cristo, úsalos para edificación. Ahora nuestros labios, si los usábamos para chismear contra alguien, para deshacerlo, su reputación, ahora nuestros labios son para edificar al que está caído. ¿Cuántos desanimados, deprimidos necesitan una palabra de consuelo, de edificación, de ánimo? Nuestros miembros
Deben de ser utilizados para la gloria de Dios, ya no más para destrucción, como era en nuestra vida pasada. Es lo que está diciendo el apóstol. Déjate, desvístete de esa conducta y vístete como un escogido de Dios, donde tus miembros son utilizados para su gloria. Perdón. La santificación, hermanos, no es meramente dejar de hacer cosas. Creo que tenemos esa noción nosotros, ¿verdad? La santificación creemos que es dejar de hacer ciertas cosas. Pero la Biblia nos enseña que la santificación es hacer activamente algo. Les pongo un ejemplo. Si yo ahorita le preguntara, hermano, ¿qué es la santidad? Ya después de 6 meses de clases, viendo el tema de la santidad, ¿qué respuestas encontraríamos cuando hablamos? Me temo que aún todavía muchos dirían, no tomar esto, no ir a cierto lugar, no estar entre estos. Y las respuestas serían más no que hacer activamente algo para glorificar el nombre de nuestro Dios, como el apóstol lo enseña. La santidad es algo más activo que pasivo o neutral. A veces creemos que la neutralidad es santa, pero no todas las veces. Yo podría decir, me atrevería a decir que la santidad no es meramente neutral. No es. Por eso el apóstol enseña, despójate de tus pecados, pero posteriormente vístete del nuevo hombre y de la conducta de Cristo. La neutralidad es apatía, la neutralidad no es el carácter de Cristo. Entonces, que esto nos quede claro, hermano. No sé si hasta aquí hay un comentario, una pregunta, algo. ¿Estamos bien? Entonces, la Biblia nos enseña que la santidad es eminentemente práctica. Hermano Francisco, dígame. Amén. Así es. Toda la razón tiene nuestro hermano Francisco. Muchas gracias, hermano, porque es una verdad. O sea, la iglesia evangélica, como todo, ¿verdad? Como un todo, no solo como presbiterianos, como un todo, el hecho es de que, ¿sabes que el mundo está corrompido y nuestra lógica es aíslate del mundo? Pero la palabra dice que tenemos que ser sal y ser luz. Y la sal, así, dígame. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es bastante claro en lo que usted comenta. Si vas a hacer el trabajo, es un proceso, es un camino, así es, pero cíñete, defínete, porque si no serás vomitado de la boca del Señor. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Ernesto, perdón. Mucho gusto, Ernesto. Nos acompañas por primera vez, ¿verdad? Por segunda vez. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Lo dice muy bien este joven porque este pasaje es clarísimo, ¿verdad? Cuando Juan escribe Apocalipsis y dice, ni lo frío, deberías de ser caliente o debes de ser frío, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. Y al final del Apocalipsis, Juan dice, los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y a veces eso también tenemos que entender en el contexto en el que estamos como iglesia.
creo que fue ayer en Ciudad de México, ¿verdad? Ese movimiento que anda, esa locura. Y a veces en nuestras pláticas, en nuestras conversaciones, por salvar el orden o cierta, pues evitamos decir nuestra convicción y eso puede o nos hace apáticos, ¿verdad? Ricardo, sí. Hola, buenas tardes a todos. Fíjate que realmente estas clases deberían de sacudir más a la iglesia, porque creo que como iglesia a nivel mundial también, podemos decirlo, una iglesia universal, hemos perdido el compromiso de la santidad o la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque aún estos movimientos actuales, como lo que pasó ayer, aún estos movimientos llegan a querer interactuar con la iglesia, dentro de la iglesia, ¿sí? Y entonces hay iglesias muy bien específico que adoptan o empiezan a tener esa clase de adaptación. ¿Por qué? Porque sí es cierto. ¿Por qué? Porque es necesario que a ellos se les predique también y empieza ese punto de flexibilidad. Y creo que la santidad de la iglesia, hablando universalmente, se va a reflejar en el modo en que testifiquemos de Dios y también en el modo en que nosotros evangelicemos, ¿sí? Y creo que ese es un punto muy importante en donde se va a reflejar esa, digámosle así, no quiero meter un estereotipo equivocado, pero digamos esa calidad o compromiso de santidad que tenemos con nuestro Dios. Amén. Muchas gracias, Ricardo. Vemos que con esta lección, ¿verdad? Qué bueno que me gusta en lo personal que sea dinámica, ¿verdad? Porque me siento que sí me escuchan. Cuando no digo, no, pues se me hace que están pensando ya los hermanos en el vistecito, en las enchiladitas que se van a echar saliendo. Pero no, o sea, que sea interactivo es muy enriquecedor, no solo para mí, ¿verdad? Sino unos con otros. Pero, hermanos, el carácter. Ya vimos que la santidad empieza el apóstol Pablo diciendo, a veces un autor llamado John Piper, que es un predicador, saca un libro donde se llama Pecados Espectaculares. Y él habla de los pecados que la iglesia evangélica considera, rápido, ¿no? Nos alistamos, la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, cosas que el apóstol Pablo los toma como algo evidente para dentro de la cultura que tienen que despojarse. ¿Sí, hermano? Perdón por la interrupción. No, adelante, hermano. Hace unos días la asamblea emitieron un documento que por ahí lo estuvimos compartiendo en los diferentes grupos. Sí sería bueno, yo pienso que ya lo vieron, yo pienso que ya lo analizaron y pues eso también lo podemos compartir en el entorno en el que nosotros nos movemos. Y pienso yo que así como hay otros movimientos que cobran fuerza, pues creo yo que si nosotros estamos en la obra de Dios, pues Él es el que va a hacer esta obra y Él lo va a progresar y esto y Dios lo va a engrandecer. Solamente necesitamos pues empezar, ¿verdad? Solamente tenemos que expresar esta inquietud o esta necesidad que tenemos para el entorno, para nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y todos, ¿verdad? Así como ellos hacen campañas o hacen proselitismo, también nosotros lo podemos hacer. Solamente quitarnos esa neutralidad, como veíamos ahorita, por no decir apatía, o pedirle a Dios que nos dé el valor, que nos quite la pena y que nos quite la vergüenza y hacerlo, ¿verdad? Amén. Muchas gracias, hermano. Es verdad, en lo personal lo leí cuando lo enviaron al WhatsApp y me pareció, primeramente me pareció necesario, porque en lo personal, hasta donde yo sé, ¿verdad? Ninguna denominación se había declarado con tanta precisión en contra de estas ideologías, de estos movimientos, como yo lo vi. Me pareció por segundo aspecto muy valiente, porque te define lo que crees y lo que no crees. Entonces,
Ojalá las demás denominaciones, ¿verdad?, cristianas, metodistas, pentecostales, nuestros hermanos bautistas, también hicieran lo mismo, determinaran, ¿sabe qué? Esto cree la iglesia, rechazamos completamente esto por esta razón, nosotros creemos en un modelo original que la Biblia enseña, etcétera, etcétera, y poner nuestra postura, porque de lo contrario sí nos vamos a mover, como dijo nuestro hermano, en una ambigüedad de que puede ser pues sí, poco a poco nos vamos a ir amoldando. Yo veo que jóvenes cristianos, aunque ahorita es el área de adultos, ¿verdad?, el enemigo toca ciertos aspectos que a ellos les parecen interesantes, por decir la libertad, respecto al tema tan controvertido del aborto, ¿verdad? No, es que ahí es mi libertad la que está en juego, y cuando le mencionas a un joven la palabra libertad, por automático se va a ir a la libertad. Pero la libertad ¿de qué? La libertad de matar a alguien dentro de tu vientre, la que eliges tú, pero el niño ¿cuándo elige? ¿Cuándo le das la opción de elegir? Y a veces estos aspectos, sobre todo a los jóvenes, hay que estarlos recalcando, ¿verdad? Porque el enemigo sí toma aspectos que dentro de la juventud, todos hemos pasado por ello, nos parecen, cuando nos hablan de libertad, automáticamente nos vamos con esa trinchera, ¿verdad? Pero ¿libertad de qué? ¿De elección? ¿Elección de qué? ¿De matar a alguien? Bueno, vamos a continuar, hermanos, que nos va el tiempo. Vimos que la santificación es algo práctico. El apóstol nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo, a despojarnos de lo que es obvio dentro de la cultura, que era la fornicación, el adulterio. No sé si recuerdan que hemos visto en clases anteriores que los cultos a deidades paganas se hacían por medio de una adoración sexual. Se tenía relación una mujer con el sacerdote con varias mujeres, y esa era una forma de culto, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, algo que para ellos era hasta común y sagrado, les dice, eso es contrario a la voluntad de Dios. Cuando ya les habla de despojarse y de vestirse, sobre todo cuando dice ya, vístanse de Cristo, lo hace con una característica. Por favor, vamos a Colosenses, capítulo 3, verso 12. ¿Alguien nos podría ayudar? Ya estamos terminando. Cuando él ya describió lo que tenemos como creyentes que despojarnos, ahora habla con que, vamos a ser claros, ahora sí viene lo bueno, como alguien podría decir, ahora sí viene lo bueno, vestirse de Cristo. ¿Qué es vestirse de Cristo? Ahí está en el verso 12. Escogidos de Dios, dice, a santos, amados, misericordiosos, benignos, humildes, de paciencia. Yo puse aquí, hermanos, describiendo este texto, leyendo el pasaje varias veces, y creo que el carácter es la marca inequívoca de la santificación. Porque el apóstol Pablo no empieza a describir, no, vestidos de Cristo, no fornicar, no, eso ya lo da por sentado. Pero cuando alguien quiere saber verdaderamente si está siendo santo o no, ahí está la clave en el verso 12. Vístete como Cristo. Y eso es algo eminentemente de carácter. Nosotros queremos medir nuestra santificación con cosas que podamos controlar a veces. Yo controlo mi asistencia a la iglesia, yo controlo mi diezmo, yo controlo mi ofrenda, pero lo que yo no puedo controlar es mi carácter. Y bíblicamente, la evidencia de santificación es mi carácter. Y como esposo, la testiga fiel, ¿verdad? Si fuéramos a hablar de Apocalipsis, el testigo fiel a la iglesia tal, es mi esposa. Quien puede medir mi santidad a veces es mi esposa, cómo reacciona a determinadas actitudes. El apóstol Pablo lo dice, misericordioso, benigno,
son meramente cualidades de carácter, humilde, de mansedumbre, de paciencia. Y luego dice, verso 13, soportándonos unos a otros. Yo puedo hacer muchas cosas, el Señor me libre de fornicar, de adulterar, pero a la primera provocación con un hermano estallo y le digo cosas que ya la lastimé. No estoy siendo santo. La santidad es un carácter que se cultiva con una comunión con Dios. Si yo no tengo comunión con Cristo, mi carácter jamás va a ser transformado y por consecuencia nunca creceré en santidad. Eso tenemos que llevárnoslo muy claro a nuestras casas, hermanos. La santidad, otra vez repito, no es dejar de ir a cierto lugar, no es dejar, como vimos en el libro, en la misma carta a Colosenses, les querían inculcar unos falsos maestros que la santidad era, no tomes, no gustes, no vayas, no acudas. Y el apóstol Pablo dice, todo eso no tiene fuerza contra los deseos de la carne. Puedes dejar de hacer eso y ser un orgulloso y ser un iracundo y ser un contencioso. Eso no va a cambiar. La verdadera santidad se cultiva en una comunión y una unión con Cristo y eso será reflejo de su carácter. El ejemplo típico y claro es la persona de Cristo. Lo acusaban los fariseos de ser, este es amigo de prostitutas y de publicanos, y este es un glotón y es un borracho porque está en medio de ellos. Pero nadie tenía un carácter tan afable y tan misericordioso como Cristo. Porque la verdadera santidad, verdaderamente el patrón de santidad es Cristo. Y a veces tendemos, repito, a establecer un patrón propio. Yo establezco el patrón de santidad. Y claro, en nuestro estándar sacamos un 10 sobresaliente. Pero la santidad en sí es el carácter de Cristo. Y es lo que el apóstol nos enseña. ¿Quieres ser santo? Mira a Cristo. Mira su carácter. Ese es el verdadero grado en el que Dios nos pide ser santos. Porque a veces, la verdad, yo también, hermano, soy cinturón. ¿Cuál sigue es blanco y luego cuál? ¿El del karate? Amarillo. No, yo soy así como beigecito, entre uno y otro, entre el blanco, ¿verdad? Porque a veces ante una provocación, sale el viejo hombre, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo. Cualquier cosa que no nos gusta y rebatimos y me enojo. No, usted está mal, eso no es así. Pero el grado de santidad es, dice el apóstol Pablo en el versículo 13, soportándonos unos a otros. Y todas estas, si usted analiza el carácter del verso 12, eso no crece más que con gente complicada. Y a veces el Señor dice, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, gente a veces que es complicada y el Señor nos pone ahí, ¿para qué? Se forje también nuestro carácter. A veces creemos que somos muy santos, pero cuando nos toca esas fricciones, nos damos cuenta que no somos tan santos como pensábamos, ¿verdad? El apóstol termina diciendo, verso 17 de Colosenses capítulo 3, haced todo para la gloria de Dios. Oiga, hermano, ¿y cómo hago todo? O sea, ¿y cómo me santifico? Todo lo que hagamos tiene que hacer para la gloria de Dios. A veces tendemos a hacer algo como dice la Escritura, con doblez, con una intención detrás. Pero si hacemos todo para la gloria de Dios, nos libraremos a veces de esas cosas que hacemos con ciertas intenciones detrás, para beneficio propio a veces, ¿verdad? A veces adulamos porque esa persona nos va a hacer algún favor el día de mañana, o dejamos de decir la verdad, porque es que esta persona es la que me puede ayudar.
o es mi jefe, ¿verdad? ¿Cómo le voy a decir algo que, aunque sé que bíblicamente él está pregonando algo que es contrario a la Biblia, pero si yo lo hago, me estoy disparando en el pie, ¿verdad? A veces pensamos así, pero hacer todo para la gloria de Dios. Hermanos, no sé si hay una pregunta, comentario. Ahora andaban muy participativos. ¿Algún otro para terminar? Si no, hermano Daniel Ríos. En el sentido de no es dejar de hacer esto, no es dejar lo otro, sino hacer lo que hace Cristo. Bueno, esto primero que en teoría pues se supone ya no lo estamos viviendo, ¿verdad? Pero sí es parte de la santidad, ¿verdad? El no hacer esto, como ahorita decías bien, todos tenemos un talón de Aquiles que nos recordamos y algunos recordamos, decía alguna vez, recuerdo mi primer pecado a los 4 años. Ya no hacerlo, pues es parte de la santidad. Pero ya en teoría estamos en otro nivel donde ya eso ya lo tiramos a la basura, ¿verdad? Y estamos haciendo cosas que son imagen de Cristo, ¿verdad? Amén. De hecho, por eso, hermano, la imagen de despojarse y vestirse. Porque el primer paso es dejar de hacer lo que dice el hermano Daniel. Despójate de hacer esto que la Biblia, que la ira, que el enojo, que la maledicencia, etc. Evidentemente tenemos que despojarnos de eso, pero como vimos en la clase, no puedo dejar, la enseñanza no me va a dejar así. El apóstol Pablo no piensa en la desnudez. Despójate de ese vestido de pecado, pero ahora sí, vístete con las virtudes de Cristo y haz algo al respecto, ¿verdad? El asunto es cuando vemos la santidad, solamente, repito, en dejar de hacer ciertas cosas, pero olvidamos que la santidad es activa. Por eso dice, vístete de las virtudes, de la conducta de Cristo, de benignidad, de mansedumbre, ¿verdad? Entonces, la santidad implica ambos aspectos. Dejarnos de hacer, evidentemente, lo que la Biblia nos enseña que es pecado contra nuestro Dios, pero ahora sí. Por eso el ejemplo que cité, que está en la misma escritura, el apóstol dice, el que decía mentira, diga ahora, verdad. El que era un perezoso ahora trabaje y comparta, o sea, suplir, o mejor dicho, reemplazar, es la palabra, reemplazar una conducta pecaminosa por una virtud cristiana. Pero esto lo podemos hacer solamente porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. De lo contrario, dígaselo a un impío. Dígale a un maldiciente que deje de maldecir. Dígale a un borracho que deje de tomar. Evidentemente no podrá hacerlo. Entonces, el apóstol Pablo presupone, ¿verdad?, que está hablando a gente que tiene el Espíritu Santo dentro de él, que ha sido perdonada, reconciliada con Dios, y ahora él hace una orden, haced morir, porque ya tenemos, repito, al Espíritu Santo dentro de nosotros. Ok, hermanos, creo que ya quedó claro. Ahora no sé si quedó ahí una dudita. Vamos a orar y darle gracias al Señor que nos ayude, porque como dijo el hermano Daniel, todos seguimos teniendo este taloncito de Aquiles, donde flaqueamos, le fallamos al Señor. El asunto es reconocer que ese talón de Aquiles está, no ignorarlo, ¿verdad? Y suplirlo con una virtud. No sé, a ver, alguien dígame para acabar un pecado, cualquiera. La mentira. ¿Es buena la mentira? No, pero es beneficiosa, alguien dirá, porque me saca de problemas, de apuros, ¿verdad? Bueno, súplela, dice la palabra hablando ahora, la verdad. Y a veces la verdad te va a incomodar y te va a causar meterte en una camisa de 11 varas, pero sigue diciendo la verdad. ¿Otro pecado? El orgullo. Ayer fue el día del orgullo, ¿verdad? Ahora, el orgullo. ¿Cuál sería la antítesis, digamos, del orgullo? La humildad.
en el orgullo yo me inflo, ¿verdad? Por eso decía San Agustín decía, el orgullo es hinchazón, porque eso no es crecimiento, eso es solamente hinchazón, al rato se te baja el gas y estás igual. Entonces, el ego. ¿Cuál sería lo contrario, hermanos, del ego? El ego es yo estoy sobre los demás. O sea, ha crecido, ¿verdad? Ha crecido. Pero el apóstol Pablo, si leemos la escritura, nos damos cuenta que dice el apóstol Pablo, considerando como mayores a los demás. Rebate ese ego. No, si yo soy una persona ególatra, debo considerar a mi hermano Camarena, a mi hermano Daniel, a todos los demás, como superiores a mí. Eso me va a poner en un plano de humildad, dice el apóstol Pablo. Considéralos como superiores a ti, a todos. Eso me va a poner, sí, señores, que aquí el único grande eres tú, ¿verdad? El hermano y las hermanas, el hermano tal, y eso deshace nuestro orgullo. Sí, es que yo no tengo esto, yo no tengo. El hermano, alabe, hermanos, en el buen plan, las virtudes de los demás. ¿Sabe por qué a veces el chisme es tan apetecible? Como que usted ha escuchado un chisme que hable bien de las personas, generalmente es para atacar o sea, hablar de las cosas malas que le pasan a la gente, ¿no? El chisme nunca es como un reflejo simplemente de creer superior a la persona. Ah, sí, le pasó esto, le pasó el otro. Con mentira y con ahí, ¿verdad? Por último, otro pecado más. Creo que ya estamos entendiendo la clase, ¿verdad? Cuando hacemos esos ejemplos. ¿Cuál? Avaricia. ¿Cuál sería lo contrario? El compartir. ¿Verdad? La avaricia yo quiero tener para mí. Pero cuando yo me deshago, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que el ejemplo es Cristo. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, nos hiciéramos ricos. Él se despojó de su gloria para hacernos ricos a nosotros. Si seguimos ese patrón es, como mi suegra dice, ni más rico ni más pobre, ¿verdad? Si un hermano necesita y está dentro de mis posibilidades, ¿verdad? Ayudar a los demás, eso me hace más como Cristo. Bueno, creo que ya al final me doy cuenta que la lección ya aterrizó y nos quedó claro, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Porque eres bueno, porque eres fiel, Señor, porque eres grande en misericordia. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a que cada día, Señor, nos parezcamos más a tu Hijo, Señor. Que nos despojemos de aquello, Señor, que aún está en nuestra vida, Señor, que no te agrada. Y que podamos crecer, Señor, a la imagen de tu bendito Hijo. Llévanos con bien, te lo rogamos, a nuestros hogares. Y que esta semana, Señor, sea de bendición para tu pueblo. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.